IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Eduardo Ramírez, quien se encuentra en cabina, por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. La doctora Zoraida no nos podrá acompañar el día de hoy porque se encuentra cubriendo un evento académico, pero le mandamos un saludo. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Morales Vega para conversar sobre el tema las rutas migratorias y el contexto forense. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Es doctora, maestra y licenciada en Derecho por la UNAM, profesora investigadora de la carrera en la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora y tutora de posgrado en Derecho de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ganadora del Premio Talento 2021 a jóvenes científicos e investigadores, otorgado por el Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología en el área de Ciencias Sociales. Jurado en el Premio Sentencias, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, convocada por Sin Fronteras, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus líneas de investigación son el régimen jurídico nacional e internacional de migración y asilo, los estudios críticos del derecho y las migraciones y migración y la seguridad nacional. La migración es un fenómeno constante que reporta beneficios más allá de los puramente económicos. Sin embargo, la inseguridad para los migrantes y para los migrantes internacionales en particular, quienes son extranjeros en muchos sentidos, incluyendo en el caso de la identidad frente a los sistemas administrativos, la familiaridad cultural y la aceptación política y cultural, cada día es mayor. En los últimos años, miles de personas migrantes han desaparecido en Centroamérica y México durante sus trayectos migratorios hacia el norte del continente. En este sentido, cuando una persona deja de comunicarse con sus familiares, estos inician un largo proceso de búsqueda y con frecuencia encuentran obstáculos legales y burocráticos. Además, tienen que navegar un sistema confuso, complejo y generalmente inaccesible para la mayoría de las familias. Sobre las rutas migratorias y su impacto en estos contextos forenses vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Gaby. Yo a Gaby la conozco del posgrado de la FES Acatlán, en donde ella pues se ha convertido en una experta en la materia. Lo primero que me gustaría preguntarte, como de manera un poco como para introducirnos en el tema, es ¿qué te llevó a interesarte por el tema migratorio? Muchas gracias. Bueno, pues el tema migratorio sin duda tiene una actualidad, ¿no?, indiscutible y una necesidad de ser abordado en nuestro país. Pero la realidad es que cuando yo inicio mis estudios de doctorado, esencialmente, que es cuando me intereso por este tema, es porque yo colaboraba, como muchos abogados y abogadas, en un despacho. Y en ese despacho esencialmente nos dedicábamos a la gestión de los trámites migratorios. Pero digamos, yo me ubicaba en ese entonces pues en el lado A, ¿no? En el lado A, donde es una simple rama del derecho administrativo, donde no hay litigio, donde lo único que hay que hacer es presentar cierta documentación y tal. Las personas a las que nosotros brindábamos servicios pues eran funcionarios de empresas
multinacionales o jugadores de fútbol, ¿no? El Club Universidad, entre ellos, eran parte de nuestros clientes. Es decir, como las personas para quienes migrar es simplemente un trámite o puede ser una decisión, y para las que el gobierno acoge, ¿no? Y nuestra legislación las contempla pues como beneficiosas, inversores y personas de interés. Y cuando yo estoy ahí, comienzo a estudiar, empiezo a ampliar mi mirada, ¿no? Y a darme cuenta que en realidad esas personas representan un ínfimo porcentaje de todas las personas que se ven obligadas a cambiar su residencia y que están en nuestro país. Entonces decido empezar a explorar esta parte. Y es cuando me enfrento a una realidad pues muy precaria, muy terrible y en un contexto de absoluta violencia en que muchas de las personas se encuentran en México siendo extranjeras y bueno, todas las deudas que el derecho, la política y la sociedad tenemos con ellas, ¿no? Y ahí nace mi interés por este tema. Además, en los últimos, yo creo que en las últimas 2 décadas, el fenómeno de la migración, o la migración, más que el fenómeno, ha ido cambiando de una manera importante, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a migrar, ¿no? Tenemos derecho a transitar, ¿no? No existe nadie ilegal en ningún lugar del mundo, ¿no? Aunque desde el punto de vista político, ¿no? Se señalen como requisitos o condiciones, ¿no? Ilegales de entrada a un país. En realidad, pues esto está protegido por muchos instrumentos internacionales y todas las personas tienen derecho a migrar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves la migración, ¿no? En este proceso de evolución que ha tenido en las últimas 2 décadas, en los últimos 15 años, ¿no? Y que ha estado atravesado justamente por procesos de coyuntura política, económica y de cambios verdaderamente vertiginosos en la forma en que la sociedad se organiza. Sí, es lo que tú nos comentas, Anaí, pues es muy cierto, ¿no? En los últimos años ha tenido estos tintes que ahorita voy a tratar de ahondar un poquito en ellos, pero lo que me parece muy importante es establecer esto, ¿no? O reafirmar lo que acabas de decir. Todos tenemos derecho a migrar, están en los instrumentos internacionales, está en la política, ¿no? En la filosofía política, pienso en ensayos así básicos, ¿no? Como la paz perpetua de Kant, ¿no? Nadie tiene mejor derecho a habitar la tierra, y todo el fundamento del cosmopolitismo que en algún tiempo, a inicios de este siglo, por ejemplo, tuvo un auge interesante, pero que después vienen estas transformaciones. México, por la situación geográfica en la que se encuentra, pues representa hoy en día uno de los principales corredores migratorios del mundo, el primero o el segundo, ¿no? Uno dice que el Mediterráneo es como el primero, mientras que el México representa el segundo corredor migratorio más importante del mundo. Pero también es cierto que durante todo el siglo XX era un país pues más como de expulsión, ¿no? Fuimos los mexicanos quienes, por los eventos políticos y por otro tipo de programas y las transformaciones después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, fueron, ¿no? Emigraron hacia los Estados Unidos. Tan es así que se calculan 40 millones de personas de origen mexicano residiendo en Estados Unidos, ¿no? Y eso siempre me gusta recalcarlo porque a veces escuchamos muchos comentarios de que es que México no está preparado para recibir a esta ola migrante, ¿no? Con estos tintes discriminatorios. Es que ¿por qué vienen tantos? Por esa transformación, cuando nosotros tenemos 40 millones de los nuestros en el extranjero, ¿no? Bueno, entonces, después de ser un país eminentemente de origen, nos hemos convertido en el país de tránsito, pero ahora también de destino. Ahora son millones o miles de personas que diariamente vienen a México, pero con la intención ya de establecerse a México. Claro que el fin último o el ideal o el todavía llamado sueño es llegar a los Estados Unidos, pero en realidad mucha gente ya ve en México el lugar donde desea establecerse, donde ya tiene redes comunitarias, donde ya tenemos una presencia muy importante de personas extranjeras, y sin olvidar el país que también es de retorno, porque por las políticas de deportación tan agresivas de los Estados Unidos y por los ciclos que tiene la migración laboral, que es la que más se privilegia, bueno, pues también somos un país de retorno. Entonces, pues ya México indiscutiblemente tiene estas 4 facetas, y pues es importante reconocer lo que implica cada una de ellas aquí en el país, ¿no? Lo más, notorio, ¿no? Porque tampoco es que sea nuevo, pero se ha hecho mucho más notorio, es a partir de la irrupción de las llamadas caravanas migrantes, ¿no? 2018 sí representó un parteaguas en el sentido del reconocimiento de esta forma novedosa de emigrar, donde ya personas, miles, se reunieron para ingresar de forma indocumentada, ¿no? Irregular al país, pues literalmente obviando todos los controles fronterizos migratorios,
y que pues llegaron a establecerse aquí, y de ahí, o sea, no han sido una o dos, han sido varios esos intentos. También decir que no solo en América se dan, en Europa también las personas africanas han hecho lo mismo, tomando carreteras y tomando otro tipo de vías de esta misma forma en conjunto. Pero también, y aquí puede ser algo interesante también para este programa, esta caravana que se presentó como muy novedosa de personas que decidieron ingresar a México, dirigirse hacia los Estados Unidos, que es a lo que pretendían, ya tenían sus antecedentes, por ejemplo, en las madres buscadoras o en los viacrucis migrantes, ¿no? Ellos ya entraban de esta forma grupal, pero digamos no obtuvo o no tenían la atención mediática y política que sí tuvieron las caravanas migrantes en 2018, que también va mediada por la coyuntura política, ¿no? El cambio del presidente de la República con un discurso pues al aire, la verdad sin fundamentos, que el recién electo presidente actual pues dijo, vengan, aquí estamos de puertas abiertas, hermanos, pero pues también les mando la Guardia Nacional, ¿no? Y a su vez, eso como con la reacción también que hemos visto en los últimos años también de las políticas norteamericanas que se han ido endureciendo, ¿no? Ya lo eran, pero me parece que ahora han tomado tintes como mucho más discriminatorios, segregatorios, etcétera, ¿no? Y eso ha generado evidentemente particularidades, ¿no? Como tú decías hace un rato, somos el primero o segundo corredor, ¿no? O sea, en cuanto a flujo, ¿no? De personas. ¿Cuáles son las particularidades que tienen estas rutas migratorias en la zona, ¿no? de nuestro país? Sí, esas particularidades de inicio, yo creo que algo que las puede calificar a todas es la inseguridad, ¿no? Son rutas que precisamente, y aquí es creo que relevante hablar de las políticas como mencionas, esta política restrictiva que ya se ha tenido, o que se había tenido ya desde los Estados Unidos, pues sabemos que se ve agravada un tanto por también la llegada a la presidencia del señor Donald Trump en los Estados Unidos. Que no es que él también fuera mucho más restrictivo o muy diferente a los presidentes o expresidentes Obama o Bush, por ejemplo, pero sí era su discurso mucho más incendiario, ¿no? O sea, como que era mucho más notorio la discriminación, el racismo, la exclusión y todo este carácter restrictivo que tuvo o ha tenido su política. Pero lo que sí es un hecho es que después de lo de las llamadas caravanas, que fue la primera gran caravana en octubre del 2018, finales de año, para mayo del 2019, México emite un paquete legislativo pues que va frontalmente contra la migración irregular. Expiden la ley de la Guardia Nacional, ¿no? Expiden o modifican la ley de seguridad nacional, la ley del uso de la fuerza e incluso la ley del Registro Nacional de Detenciones. Que aquí valga la pena decir que cuando se expide esa ley, en los transitorios, ¿no? Se establece que en 6 meses debería de adicionarse la ley de migración para tener un registro exclusivo de personas migrantes desaparecidas que no existe al día de hoy. Ahí es una omisión del Congreso que no ha tenido pues para emitir esta ley, ¿no? O estas disposiciones dentro de la ley de migración. Entonces, bueno, llega esto en mayo del 2019 y en junio es cuando se llegan a estos acuerdos, por muchos calificados como ilegales, ¿no? Entre los presidentes de los dos países para frenar la migración. El amago que hacen los estadounidenses con los aranceles a las mercaderías mexicanas a cambio de, ¿no? una contención mucho más efectiva, mucho más contundente contra la migración irregular. Entonces, digamos, en el lapso de medio año, lo que primero fue un mensaje de bienvenida, que también alentó mucho movimiento en la región, después se convirtió en un frontal ataque con la Guardia Nacional. Y la noticia de ayer es que a partir de septiembre la Guardia Nacional tomará el mando completo del Instituto Nacional de Migración, que tampoco es nuevo, ya teníamos 17 o 19 generales al frente de las delegaciones migratorias, más en campo, todo el trabajo ya lo hace Guardia Nacional, pero ahora bueno, también formalmente, de manera también siempre como misteriosa, ¿no? Como no revelada, que han hecho estos cambios. Sí. Entonces, bueno, esta cuestión del endurecimiento, pues lo que genera es la ilegalización de rutas o de medios de transporte que han estado utilizando. Y se hace, digamos, todo en conjunto, ¿no? Acuerdos con no solo aerolíneas o líneas de transportes terrestres, un montón de restricciones o de amenazas que han tenido transportistas, etcétera. Y entonces la gente lo que hace, pues, es buscar rutas cada vez más alejadas,
más que no pasan por los lugares de auxilio, como podría ser un albergue o los poblados que ya se sabe que brindan esta asistencia humanitaria, y los obligan a irse a más riesgos. Sí. Sí. Doctora, en este sentido y con todo el tránsito que empieza a tomar esta ruta migratoria, tomando en consideración los factores de inseguridad que habitan y cohabitan en nuestro país, ¿qué es lo que está pasando justo con esta cuestión de los migrantes, de estas caravanas que también se ve como, digamos, como una forma nueva, lo decían bien, de migrar, pero también como cuidándose entre ellos, haciendo algunas, teniendo una conformación diversa, ¿no? Algo que no se había como dado anteriormente, pero ¿qué es lo que está pasando en cuanto a la inseguridad y los grupos de delincuencia organizada? La verdad es que estas son las preguntas que todos deberíamos de hacernos y que deberían de estar al centro de la política pública, ¿no? Y me explico. Sí, se ha reconocido desde la doctrina, desde la sociedad civil también, una especie de resistencia, ¿no? Una especie de resistencia que las propias personas migrantes han generado al migrar juntas, ¿no? Como que hacen algunos reconocen una especie de agencia, ¿no? Como que unidos pueden, pues digamos, solventar la ilegalidad que el Estado les quiere imponer, ¿no? Al utilizar estos medios y al internarse indocumentadamente, y de alguna manera, pues como refrendar su humanidad, una subjetividad que les es negada, ¿no? Una subjetividad jurídica que les es negada. Pero también es cierto que por el otro lado acuden o se acogen a los servicios de las personas traficantes de migrantes, ¿no? Llamados coyotes o polleros, que también se ha documentado la responsabilidad que han tenido, ¿no? En mucha de esta violencia, porque ellos cobrando caro, ¿no? Están los testimonios, por ejemplo, de los casos más sonados, ¿no? De la masacre de San Fernando, Tamaulipas, lamentablemente. Uno de los sobrevivientes narraba en el expediente que fue hecho público que él pagó $11,000 para ser transportado a Nueva York, ¿no? $11,000, lo que representa esa cantidad para cualquiera de nosotros. Entonces es una cuestión importante. Entonces, bueno, ellos tienen su negocio, brindan sus servicios, tratan de trasladarlos y tal, pero también está documentado, autoras, no sé, como la doctora Ariadna Esteves u otros que se dedican más enfocados a la necropolítica por estos tintes, que también el traficante pues ya forma parte de unas redes más grandes de macrocriminalidad, o que de alguna manera tienen ahí un interés común, y entonces pues casi lo que son personas que consiguen migrantes para irlos a entregar, ¿no? a los otros grupos. Y aquí pues hay responsabilidad a nivel de omisión de las autoridades, pues yo creo que muy importante, pero también una tolerancia amplia y esta impunidad en que se mueven como los dos, ¿no? O sea, no podemos como separar el traficante del narcotraficante o del de estos grandes, y lo que se ve es que han diversificado su negocio muchísimo, la macrocriminalidad, ¿no? Entonces sí, ellos buscan esta mercancía que se traduce lamentablemente objetivando y cosificando a las personas migrantes, y es lo que también genera todo esto, porque como que de manera así espontánea cualquiera diría, pues es muy inseguro transitar así, ¿por qué lo hacen, no? Bueno, hay toda una industria que alienta esa decisión y que genera ganancias importantes para estos grupos. Y que en el discurso declarado trato de imponer esta ilegalidad de la que hablabas, pero que en la parte velada como fomento, soy aquiciente con estas redes, ¿no? Con estos mecanismos a través de los cuales los grupos de la delincuencia organizada o las personas que se dedican a la ilegalidad del tránsito de personas, pues funcionan, ¿no? Exacto. Entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? Perfecto, sí. Porque yo te digo, esto está mal, pero a su vez tienes vías alternas a través de las cuales tú vas a transitar, y yo soy tolerante, y eso genera pues cantidades de dinero significativas, ¿no? Significativas, claro. Y alguna vez leía las investigaciones y escuchaba, por ejemplo, de la doctora Marela Varela, que decía, y muchos de esos rescates o muchas de esas transferencias pues se hacen en el Oxxo, ¿no? O a través del Oxxo. Sí. O en Walmart o en algún otro canal, ¿no? Digamos, legal de transferencias. Y entonces, bueno, hay rastros importantes que dan cuenta de este entramado, pero pues que continúan, ¿no? O está ahí abiertamente
generándose y es como una parte que falta, ¿no? Ahí averiguar o desmantelar, pero también no es una simple omisión, ¿no? Seguramente, y así, ¿no? Por lógica quizá podemos deducir, pues el interés es importante, claro. ¿no? Entonces, también por eso no se indaga tanto por allá. Claro. Antes de irnos al corte, me gustaría que tú pudieras un poco como explicarnos que este fenómeno, en esta zona, en esta parte de la región tiene estos tintes como de inseguridad, al cual regresaremos en un momento, pero que es también un fenómeno que está empezando a gestarse en muchas partes del mundo, ¿no? Y que se ha ido transformando también, ¿no? Estas embarcaciones, ¿no? En el Mediterráneo, todas las políticas endurecidas en algunos países en Europa, ¿no? Que tratan a la migración como algo que debe ser como expulsado, contenido, ¿no? Sí, claro, esto que vemos en México se replica, me atrevo a decir, en todas las regiones del mundo. Están los grandes polos de atracción, obviamente el norte de Europa, Australia, por ejemplo, en el Pacífico Sur también representa un polo atractivo de la migración, y lo que han hecho los estados desarrollados o los que son los estados de destino, llamados desarrollados, pues son varias estrategias, ¿no? Uno es la contención frontal, brutal, ¿no? A través de las Fuerzas Armadas, conjuntas, incluso en el Mediterráneo se habla de la participación de la OTAN, ¿no? O de algunos buques de la propia OTAN que se dedican a contener o a repeler estas balsas, como han también criminalizado la ayuda humanitaria, ¿no? Hay personas que actualmente están siendo procesadas, que fueron detenidas por haber brindado auxilio en el mar a estas embarcaciones, ¿no? Me refiero a capitanes de navío, miembros de la tripulación, y lo que han optado también, pues, es la externalización de la frontera, que esa es una estrategia que muchos países están siguiendo. Aquí mismo también se está instalando le están llamando centro multimodal o algo así en el sur del país, donde los Estados Unidos ahí van a empezar a despachar las solicitudes de asilo, por ejemplo, en el sur, ¿no? O sea, si la frontera, decíamos, para ya evitar está el paso. Exacto, ¿no? Entonces ya la frontera, bien se dice que la frontera de Estados Unidos empieza en el Suchiate, ¿no? Pues ahora sí claramente tendremos un centro multimodal ahí, donde gobierno de los Estados Unidos van a estar tramitando esto, y eso hace Australia en islas, ¿no? Aledañas a su país, y eso hace Europa, ¿no? Los enclaves, por ejemplo, españoles, estos de Melilla y Ceuta, que ahí también se dio una tragedia importante, ¿no? Cuando estas personas intentaron romper la valla, se hablaba de más de 2,000 personas que corrieron y se treparon al alambrado y quisieron entrar, y fueron repelidos también brutalmente por la policía, ¿no? Y al final creo que solo 100 lograron como ingresar, un montón de heridos, los cuerpos, también las fotografías, ¿no? De cuerpos sangrados, ¿no? Sangrientos, apilados de toda esta gente. Entonces, yo creo que son básicamente esto, ¿no? El endurecimiento de la política legal, ¿no? O sea, sus modificaciones legales, criminalizando muchas acciones que pueden ser humanitarias. El uso de las Fuerzas Armadas o de la policía ya de forma importante, y la externalización de fronteras. Sí, y también como reflexionar sobre el hecho de que las personas que están como migrando no solamente lo hacen a veces para buscar como una posibilidad de trabajo, un crecimiento económico, lo cual es totalmente válido, sino que muchas veces también vienen escapando de condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? De situaciones de violencia, que si nos ponemos a reflexionar cualquiera de nosotros, de nosotras, en esos contextos, tal vez haríamos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es como que de pronto una persona dice, perfecto, me voy a ir a vivir a otro lugar y voy a pasar todo ese periplo para llegar a mi sueño dorado. Habrá quien sí, pero el grueso de las personas que migran lo hacen por necesidad, ¿no? Y también entender que esas necesidades se gestan desde un tema sistémico, desde una parte de cómo opera, ¿no? El sistema económico, político, etcétera. Claro. Creo que es importante para la reflexión de la migración. Sí, hoy en día es insostenible esta división que quieren hacer de la migración forzada de la voluntaria, ¿no? Hasta qué tanto es voluntario cuando todo el contexto, y como dices, a lo mejor no tengo la claridad, voy a ir, ni siquiera sé que voy a ir. Y cuando uno ve las fotos de las caravanas, o sea, ves mujeres jóvenes, muchachas, literal, en sus shorts, con sus chanclitas, cargando a su bebé, con una mochilita que dices, esta mujer, de ver la foto, no creo que haya preparado su viaje, no, fue expulsada literalmente, ¿no?
Entonces las condiciones de vida pues se han vuelto pues francamente insoportables para muchas personas, y son fenómenos climáticos. También hay quien estudia la desertificación de Centroamérica, todo esto, la cuestión del crimen organizado, las pandillas, pero también los grandes proyectos de desarrollo, ¿no? O sea, las mineras, las extractivistas, esta toda idea de cómo la gente se está viendo expulsada sutilmente, pero que se materializa a través de estos movimientos, ¿no? Doctora, estamos llegando a nuestro primer corte y seguro ya en la segunda parte de este programa podemos adentrarnos a saber qué es lo que está pasando en nuestro país, qué significa administrativamente estos mandos internos de Sedena, un poco para que también nuestro público conozca el contexto, las violaciones a derechos humanos que se dan de manera constante, y sobre eso y más vamos a hablar en el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio YUS, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de YUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión YUS Canal Multimedia. Pues hemos regresado a la segunda parte de nuestro programa Mundo Forense. Estamos hablando sobre las rutas migratorias en el contexto forense y queremos ahora implementar esta dinámica con nuestras invitadas, con nuestros invitados, para que nos puedan platicar sobre alguna obra dentro de las artes que haya llamado su atención y que pueda también generar en el auditorio este interés. La doctora Gabriela Morales ha elegido una obra del maestro oaxaqueño Alejandro Santiago. La obra se llama 251 migrantes y creo que va muy a la par justo del tema. Quisiera, doctora, que nos explicara por qué eligió esa obra, cuál fue su interés, cómo tuvo conocimiento de este trabajo del maestro Alejandro. Sí, gracias. Pues el conocimiento que tuve de esta obra, lo comentaba hace un ratito con Anaí, fue porque se montó en el Colegio de San Ildefonso hace algunos años, antes de la pandemia, 2018, 2019, y también formó parte como de estas conmemoraciones por el aniversario del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Entonces, así es como tengo yo conocimiento de esta obra y la observo, y lo que el maestro oaxaqueño ya afinado intentó hacer ahí, o lo que él quería reflejar en esta obra, que se llama 2501 migrantes, es por pues las personas que él estuvo, digamos, investigando, teniendo conocimiento, documentando, personas migrantes que habían desaparecido, ¿no? Personas migrantes de las que ya no se supo más nada,
que, bueno, presumiblemente perdieron la vida, obviamente, a manos de lo que estamos comentando, de estas situaciones del endurecimiento de la acción del crimen organizado, que están desaparecidas, y el 1 es simbólico porque podría ser tú, ¿no? O quien lo está viendo, o el que seguramente en este momento está desapareciendo, ¿no? Yo conté 2.500, pero seguramente hay 2.501. Más o menos ese es el mensaje que el maestro trataba de hacer. Y él en su obra, pues sí retrataba como algunas de las vicisitudes de las personas migrantes. A eso se dedicó, como a dar visibilidad a esta parte. Y bueno, a mí me pareció interesante desde que la vi, porque además son esculturas, ¿no? Es una obra escultórica, y cada figura que representa a una persona humana era distinta, ¿no? Intentó darle esta individualidad, porque finalmente, y ustedes yo creo lo saben bien, en un programa como este, con estos intereses, pues finalmente cuando las personas desaparecidas probablemente sean encontradas, pero ya como cadáveres, obviamente sin vida, pues como que pierden esa individualidad, ¿no? Dicen, se encontraron tantos cuerpos. Sí, se vuelve una cifra. Exacto. Y no el individuo. El individuo, la persona, sí, totalmente. Yo leía sobre la obra y hablaba de que el maestro regresa como de estudios en Europa a su comunidad en Oaxaca, y cuando él regresa se da cuenta que muchos de sus amigos y conocidos han tenido que emigrar. Sí. Entonces eso para él fue muy impactante, porque regresó a un lugar en donde las personas que habitaban la cotidianidad pues ya no estaban, ¿no? Entonces decide hacer el tránsito, ¿no? De la comunidad en la que vive hacia el norte del país, y pues ahí se da cuenta de todos las complicaciones, los retos y los riesgos que las personas que inician o que toman la decisión, ya sea propia o de manera obligada, para transitar hacia el norte, pues han tenido que pasar, ¿no? Entonces me pareció como, por un lado, una cosa muy conmovedora, esto que decías, como de, él veía como 2.500 cruces que estaban en el norte, y entonces él dijo, hay una más, ¿no? Porque siempre habrá una más. Entonces, eso me parece a mí que, desde el punto de vista como artístico, lanza un mensaje muy poderoso, ¿no? Es una obra como poderosa en el sentido de, esta es la realidad de un montón de personas, ¿no? Que atraviesan cosas terribles, y hay que estar por lo menos pensándoles, ¿no? Sí. Como en estos retos, ¿no? Y creo que con eso podemos dar pie justamente a hablar de esta parte como del contexto forense, ¿no? Por desgracia, me parece que también hemos tenido como varios casos como paradigmáticos que tienen que ver con las condiciones de riesgos y del choque justamente con esta delictividad que enfrenta las rutas migratorias, y que han generado problemáticas forenses de alto impacto, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedas empezar a platicar al respecto. Sí, pues como bien dices, hay casos paradigmáticos, ¿no? Porque la realidad, y también retomando un poco la interrogante que quedó antes del corte que me hacía Carla, ¿qué pasa también en la política de contención o de repulsión, francamente, que tiene el Estado mexicano? ¿Qué efectos como que ha tenido? Entonces, pues de entrada decir, a la migración se le considera en México un asunto de seguridad nacional, ¿no? Es un riesgo para la seguridad nacional, formalmente establecido en los planes de gobierno y en las agendas de seguridad nacional y seguridad hemisférica, porque también a nivel hemisférico está esta agenda común de los estados, y ahí tenemos la cuestión de la migración irregular, que es un tanto problemático, ¿no? En el sentido de que lo que platicábamos hace unos momentos, ¿no? Las personas que viajan, que son mujeres, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual también, que precisamente han sufrido hasta tortura, ¿no? Y de alguna manera tratan de trasladarse a otro lugar para salvar su vida, etcétera. ¿Cómo es posible que ellos constituyan un riesgo a la seguridad nacional, ¿no? Ese es un cuestionamiento de entrada. Por eso se cuestiona la intromisión de las Fuerzas Armadas. Tendría que ser un asunto de la policía, ¿no? De seguridad ciudadana, de proximidad, cuestiones de ese tipo. Pero bueno, esta acción, pues lo que ha generado también a nivel macro es, son la reproducción de estos famosos enfrentamientos que vemos a lo largo de todo el territorio, pero también respecto de las personas migrantes. Porque también decíamos, y aquí es donde se unen varios de los temas que hemos venido abordando, cómo los grupos de traficantes de personas con los grupos de la criminalidad macro u organizada, estas grandes redes,
que supuestamente están en continuo enfrentamiento, ¿no? O están siendo retadas por las autoridades, por las Fuerzas Armadas, y cuando las personas son quienes están en medio, quienes son el objeto, el Estado de repelerlas, los otros de reclutarlos, o de ponerlos a trabajar, o de obtener la recompensa por el secuestro, ¿no? Que el secuestro de personas migrantes está documentado en CNDH y por muchos desde hace más de 10, 15 años, ¿no? Entonces, bueno, eso genera un ambiente, pues, así indiscutiblemente peligrosísimo, mortal para ellos. Y ha habido casos paradigmáticos. O sea, lo que quiero notar es que por este contexto siempre hay personas detenidas, muertas, desaparecidas, pero ha habido casos especialmente importantes por la magnitud. Creo que el primero, y que fue hasta de nota mundial, pues fue esta famosa masacre de San Fernando en Tamaulipas en el año 2010, en agosto precisamente por estas fechas. Y que a raíz de las indagaciones que se dan ahí, donde pues a grandes rasgos lo que sucedió es que fueron secuestrados un grupo de más de 70 personas migrantes, y las versiones del sobreviviente y de las indagaciones nos dicen que intentaban reclutarlas para el crimen organizado, después se las disputaron con otro grupo, y al final optaron por asesinarlos a todos y encontraron 72 cadáveres con un tiro de gracia en un predio, ¿no? Entonces, a raíz de esas investigaciones empiezan a descubrir fosas clandestinas que presumiblemente corresponden a cuerpos de personas migrantes por las relaciones que se hacen, ¿no? De los tiempos, lugares de su última comunicación. Eso en 2011. Después, para 2012, también una masacre en Nuevo León, en Cadereyta, que aparte ese tiene tintes así necropolíticos y terroríficos, brutales, porque ahí lo que encuentran fueron los torsos de 49 personas, ¿no? O sea, nos impacta la tragedia de, pues sí, de Ayotzinapa, claro, pero estos números también son muy significativos, ¿no? Ya hablar de 40 personas en esta condición, entre ellos seis cuerpos de mujeres, ¿no? Entonces, el simbolismo de ser un torso, ¿no? No poder reconocerlos, quedar completamente deshumanizados y desaparecidos. Después la tragedia en Güemes, donde hallaron más de 15 o 20 cuerpos de personas presumiblemente guatemaltecas o hondureñas en una fosa clandestina, que habían sido reportadas ya como desaparecidas. Ahí fue como un hallazgo que los buscadores también, ¿no?, dieron con esta fosa. Y por último en Camargo, 19 personas calcinadas en 2021, y la de este año de la estación migratoria, que este es como el culmen, porque ya no fue en un rancho, ya no fue en un predio, ya no es una fosa clandestina, es en la instalación del Estado, en donde las personas pierden la vida de manera desastrosa, ¿no?, y lamentable. Sí, y además, como decías hace un rato, los grupos de la delincuencia organizada han encontrado también en estas rutas migratorias una diversificación de conductas delictivas, ¿no? Porque, claro, tenemos casos en donde hay como desaparición de personas, pero también, por ejemplo, temas de trata de personas, ¿no? Secuestro, ¿no? En donde lo que hacen es llamar a las familias, ¿no? Para que manden dinero, aprovechando justamente que están en el tránsito. Esto que decías de el reclutamiento para meterse como al crimen organizado, a las filas de la organización, y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, lo platicábamos hace un momento, de las mujeres que tienen como violencias bien definidas respecto del género, y que prácticamente es como, pues es el riesgo constante, ¿no?, de ser agredida sexualmente, de ser llevada como a esclava sexual, o pertenecer a un grupo de la trata, ¿no? Sí, y el caso de las mujeres es importante. Creo que es otra de las deudas de la política migratoria. Carece absolutamente de una perspectiva de género. La ley de migración sí utiliza la palabra mujeres como en 2 ocasiones, y ya enuncia que la perspectiva de género será parte de su política, pero en realidad no se tiene, porque de unas últimas investigaciones que he estado haciendo, por ejemplo, vemos ahora la feminización de la migración. No, es que más mujeres migran, ¿no? Y en términos duros sí, ha aumentado la presencia de mujeres, pero más por estos fenómenos complejos de que ya no es una decisión de irse a trabajar, sino de huir literalmente por la vida. Entonces, todo el núcleo familiar se desplaza,
Pero también, ¿cómo sabemos que esto es algo muy importante? La cantidad de personas que irregularmente se encuentran en nuestro país, siendo extranjeras. Generalmente el dato más revelador y completamente parcial es el número de detenciones. Porque precisamente por la irregularidad, estar indocumentados, pues no pasan por ningún registro oficial, ¿no? O sea, no hay un conteo. Las organizaciones que brindan asistencia humanitaria pues tendrán sus estadísticas, pero de quienes llegan ahí, ¿no? Pero en realidad como el dato que las puede visibilizar es ya el de la detención. Ya cuando el Estado les cayó, no vamos a decir, y se los llevan recluidos y ya, al retorno, a la deportación o lo que vaya a proceder, o la reclusión indefinida, o lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? Cualquiera de esos destinos. Pero entonces, ahí es donde vemos un aumento muy significativo de mujeres detenidas. Pero hay hipótesis de trabajo que son muy interesantes que dicen, es que no es que haya más, es que las mujeres optan por rutas menos peligrosas y por eso las encuentran más fácil. Porque precisamente el temor a la violencia sexual, viajar junto con sus hijos, viajan en grupo, entonces ellas mejor quedan en hoteles o en lugares más próximos a los núcleos poblacionales y no se internan en rutas de desierto o de selva como los hombres, porque ellas todavía tienen este peligro encima, ¿no? Entonces también eso los hace mucho más pues identificables o cachables, si queremos decirlo en términos coloquiales, por parte de las Fuerzas Armadas y del gobierno. Doctora, yo quisiera saber cuál es su punto de vista respecto a tener pues de manera oficial el número de personas, hacer un registro, qué tan confiable, quién podría entrar, a lo mejor las organizaciones de derechos humanos, cómo poder saber quién está. También para tener esta información en cuanto a cotejar si hay desapariciones, para dar información a los familiares, para saber un poco qué está pasando en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo en que exista? ¿Quién lo debería tener? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podríamos tener estos puntos? Sí, es algo, yo creo que una labor complejísima y casi que irrealizable, yo pensaría, Carla, porque una premisa es que las personas migrantes evaden cualquier contacto con cualquier tipo de autoridad, ¿no? Y con justa razón. Y con justa razón también, ¿no? Y bueno, pues finalmente pensar que ellos, porque todavía, a pesar de que decimos que México ya es un lugar de destino, pues sí, para algunos, pero todos yo creo que en el fondo siguen, ¿no? Creyendo que van hacia Estados Unidos. Entonces, pues ellos lo que quieren es irse, no quieren que los cuenten, no quieren que esto, no quieren, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿quién lo podría llevar a cabo desde mi perspectiva? Organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No creo yo que un registro de la autoridad sea, porque una autoridad no te va a registrar y te va a dejar ir, ¿no? Por eso el registro que hace la autoridad es de las detenciones. Entonces, ahí tenemos ese número. Pero la sociedad civil sí podría hacerlo, pero sería una labor, yo creo que titánica, como de recopilar, ¿no? En todos los centros de asistencia, en todos los albergues, en todos los lugares donde ellos pueden descansar o obtienen alimento, como que cuántos fueron y quién y cómo evitar que se dupliquen las cifras, cómo se identifican. Muchos literalmente no cuentan con una identificación oficial, ¿no? O la esconden, ¿no? No la muestran, es algo que su identidad, ellos mismos saben el peligro de ser identificados, ¿no? Que eso es una deshumanización también terrible, Totalmente. ¿no? Somos documentos y que no puedas, ¿no? Mostrar un documento, pero bueno, entonces ellos lo podrían hacer, pero sería una labor muy compleja de estar cotejando y tal. Y el registro de desapariciones, pues no se tiene, ¿no? O sea, la autoridad ya se vio que no tiene ninguna disposición de abrirlo, de llevarlo, y también serían pues los grupos buscadores, así como las personas, respecto de personas mexicanas, van encontrando y van haciendo hallazgos y van llevando sus cuentas. Yo creo que sí, y sí se hace, pero de manera súper fragmentada, ¿no? Que ese es un problema también, porque realmente de cuánto estamos hablando, ¿no? Y por eso también proliferan mucho los discursos xenófobos o racistas de la invasión, ¿no? La horda, el flujo, ya las personas van a venir y nos van a sacar, ¿no? Leo los comentarios en las redes sociales de cualquier, y la gente, qué bueno, sáquenlos, nos van a quitar nuestras cosas, ¿no? Ya van a hacer más que nosotros. Cuando en realidad yo creo que a nivel mundial se estima que el 3% de la gente está fuera de su lugar de origen en el mundo. El 3%, que para un país de 120 tantos millones de habitantes, pues no es nada, ¿no? También tiene que ver como con la presentación mediática, ¿no? Sí. Como del fenómeno, o sea, como
como tú decías, esto ha pasado durante mucho tiempo y de pronto parece que hay una cobertura tan puntual, casi como miren, ¿no? Aquí vienen caminando y aquí están así apostados, ¿no? Recuerdo ahora en la Ciudad de México, en una zona del centro, ¿no? Donde había como una concentración importante y era como el reportero de nunca antes habíamos visto este número, cuando en realidad era un lugar de acogida y donde la gente se concentraba, ¿no? Lo que pasa es que ahora le estaban dando como, sí, no dudo que a lo mejor había un incremento, pero el manejo mediático también me parece que es importante, ¿no? Yo quisiera preguntar de un tema porque me parece que cuando tienes un tema de migración que se cruza con una problemática de interés forense, eso hace que las cosas pues se compliquen. Entonces, como para ir cerrando el programa del día de hoy, pensar en esos impactos forenses que tenemos, ¿no? En las familias de las personas que migran y que por alguna razón desaparecen, ¿no? O mueren, ¿no? O son asesinadas en las rutas, o que están cautivas en una red de trata. ¿Qué pasa con quienes los están buscando, las están buscando, ¿no? Y los retos que tienen que enfrentar. Pues sí, es algo... Pues como tú mencionaste hace rato la palabra periplo, ¿no? Eso es auténtico, una travesía que ellos tienen que enfrentar, un muro burocrático impresionante y algunos puntos que han sido ya señalados que consideran falencias en las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Dicen, por ejemplo, de entrada fragmentar las investigaciones, que cuando pasan eventos de esta magnitud, bueno, algunos caen en el fuero común, otros en el fuero federal, y entonces hay que ir como a diversas agencias para ver o conocer la suerte de las investigaciones. Obviamente la falta de voluntad política para llevar investigaciones, ¿no? Y independientemente, yo no soy experta en ese tema, pero lo que creo que todos podemos palpar es pues que no es como el más eficiente el sistema de procuración y de administración de justicia, ¿no? La sobrecarga de trabajo, la falta de recursos o de profesionalización de los servidores públicos podría ser en ese caso, y si no, pues cuando menos el desinterés que puede existir, ¿no? Entonces, se focaliza también, eso es otro defecto o hay un área de oportunidad que encuentran quienes se han dedicado a investigar qué es lo que estaría haciendo falta, que se focalizan en ciertos individuos, ¿no? Ya captaron el líder del grupo y todo lo demás, o sea, todo el resto, todo lo que dejó de funcionar en el Estado y en la sociedad, eso no desaparece ante el sujeto peligrosísimo del crimen que fue el que les dio el tiro o que fue el que los captó, tal, ¿no? Entonces, digamos, las investigaciones no son muy eficientes y entonces después las personas tienen pues dificultad de apersonarse. Pienso en el caso otra vez, ¿no? De San Fernando, porque lo atrajo la Corte y creo que estableció ciertos estándares importantes en donde unas mujeres llegaron y dijeron, es que somos la hermana y la mamá de uno de quienes están ahí, ¿no? Y entonces, de entrada, pues no, les rechazaron, no les reconocieron su personalidad jurídica, no les dejaron imponerse de autos, de investigaciones, de nada. Y cuando llega el asunto a la Corte, ahí la Corte lo que decide es, pues que debe haber un estándar de prueba mucho más relajado en este tipo de eventos, por la particularidad. Por la particularidad y bajo el estándar de buena fe. Y eso fue una opinión del ministro Cosío, en retiro, que creo que hace falta en la Corte un criterio así, pero él decía, es que pensemos, ¿quién va a venir desde su lugar a identificar cuerpos y a venir a decir que es la madre de uno de ellos? ¿Ustedes creen que cualquier persona dice, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Pues voy a ir a engañar a las autoridades. Claro que no. Debe haber ahí un móvil humano en las personas que hacen eso. Entonces ellos propusieron un estándar de prueba mucho más flexible cuando es difícil identificar. Pero aún así se enfrentaron a, por ejemplo, la orden de cremación ya se había ejecutado, ¿no? Un montón de actos que ya no pudieron realmente intervenir, no pudieron decidir, y pues lo que les queda es pensar, bueno, pues sí me reconocieron, pero quién sabe qué pasó. Pero hasta ahí. Ajá, exactamente. Entonces, sí es un reto importante. Las personas se enfrentan al desinterés, a la burocracia, a la sobrenormatividad, porque tenemos muchas leyes, pero hay que conjuntarlas entre todas, ¿no? Es cuestión administrativa y la cuestión penal y la cuestión de responsabilidad de servidores y el Código Civil, bueno, un montón de cosas que las personas tienen que armonizar ahí, ¿no?
Pues ha sido muy interesante. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Sin duda es un tema que seguirá teniendo muchas vertientes y muchos análisis que quedarán pendientes, y pues estoy cierta que en próximas ocasiones podrá volver a estar con nosotros para retomar estos temas. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores y hacerles una cordial invitación para nuestro Congreso de Ciencia Forense, que se va a realizar los días 4, 5 y 6 de octubre. Y lo que pueden hacer es consultar la página, en donde van a encontrar toda la información, no solo el programa completo, sino unos cursos precongreso que están abiertos al público, y pues para que puedan justamente estar con nosotros en el mes de octubre. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.